tiene que ver con distintos tipos de sistemas de archivos. Vamos a ver principalmente dos, los que son tipo Windows y los que son tipo Unix, concentrándonos obviamente más en Linux que Unix como tal. En el caso de sistemas de archivos tipo Windows, vamos a empezar por FAT, ya habíamos hablado al respecto. Es el más simple, que implementa los sistemas operativos, pero bueno, ya ha sido diseñado para el DOS, no para Windows. ¿Okay? FAT trabaja con una tabla que tiene que ver con el índice, así los distintos bloques que tiene un archivo, pero también trabaja con una tabla de directorio que apunta en esta tabla FAT el primer bloque donde empieza el archivo. En su evolución, se empezó a trabajar en FAT12, luego en FAT16 y finalmente FAT32, aun cuando no se utilizan 32 bits, sino solo 28. Sin embargo, se conoce como FAT32. La tabla FAT normalmente ocupa la parte superior del volumen del disco. Y para proteger el disco se guardan 2 copias de FAT, por si alguna resulta dañada. Sin embargo, muchos virus de la época que conocían que justamente en la parte inicial estaba FAT, dañaban las tablas FAT y todo el disco se volvía inaccesible. Esa doble copia le ha permitido de alguna forma eludir el tipo de problemas que los virus provocaban. Aquí tenemos el registro de arranque, el boot, las doble copia de FAT y la de directorio y datos. Aquí le falta el área de, bueno, el área de directorio está pegada a los datos, ¿no? El sector de arranque, en esta parte, el boot, contiene información acerca de qué sistema operativo está, qué características físicas y lógicas tiene el sistema de archivo. Es como un menú. En los sistemas operativos actuales, en este registro de arranque, se puede colocar un menú que permitiese cargar el sistema de archivos Windows, el sistema de archivos Linux y obviamente su sistema operativo por defecto. FAT es una tabla, como lo habíamos dicho, y que tiene doble copia, por si acaso ocurriese algo. El directorio raíz es la estructura, otra tabla con entradas que mantiene la información de todos los archivos y que apunta el inicio del archivo en esta tabla FAT. Y la zona de datos está formada por clusters. No se olviden que el término cluster tiene que ver con Windows, pero que es similar a lo que es un bloque. Ahora bien, les había mostrado la unidad de asignación y les había dicho que en función del tamaño de su volumen, también cambiaba la unidad de asignación predeterminada. Sin embargo, sabemos bien que nosotros podemos elegir otra unidad de asignación, es decir, de qué tamaño va a ser el bloque o clúster y poder formatearlo con el tamaño que queramos. Obviamente, la opción que viene por defecto ha sido estudiada ampliamente y se considera adecuada para el tamaño que estemos eligiendo. Si tenemos discos pequeños, 256 a 512, se manejan 2 sectores por clúster, es decir, clústeres de 1K. Si tenemos de 1 GB a 2 GB, 4K, nos da 4K hasta 8 GB, es por eso que los pendrives que les mostraba tenían 4K de unidad de asignación. Si tenemos un pendrive o un disco de 8 GB a 16, ya se maneja 8K, de 32 a 2 TB, 32K. Y es lo que les había mostrado, las distintas opciones que teníamos en función de FAT. Pero si elegía exFAT, se han dado cuenta que tenía más opciones de unidad de asignación. ¿Cómo funciona el sistema de archivos FAT? Cuando se va a guardar un archivo o un directorio, lo primero que hace el sistema operativo es fijarse cuál es el primer clúster disponible para usar. ¿Dónde revisará esto? ¿Dónde buscará cuál es el primer clúster disponible para usar? ¿Idea?
Mapa de bits. No se olviden que tenemos mapa de bits que si apunta un 1 nos dice que está ocupado y si pone un 0 está libre. Entonces va a buscar los bloques libres. Ahora bien, una vez que ya sabe qué bloque está libre, va a generar una entrada en el directorio. En la tabla directorio le va a poner un nombre de archivo y le va a decir dónde empieza, porque ya sabe qué clúster está libre. ¿Qué pasa si el tamaño del archivo es más grande que un clúster? Va a ocupar más clústeres. Si ocupa un solo clúster, en la tabla FAT, en el clúster correspondiente le va a poner final de archivo, -1, 1000, dependiendo cuál sea la estructura del sistema. ¿Qué pasa si el archivo es más grande? Entonces, lo que tiene que ver es, crea la entrada al directorio y le pone el primer clúster. Busca otro clúster en lo posible que sea consecutivo, pero si no, busca el más cercano, libre, y coloca ese número en el clúster anterior para indicar que tiene que recorrerlo. Y hace esto hasta que complete todo el tamaño del archivo. Y el último coloca final. El área de directorio original no solamente va a guardar el nombre del archivo, tiene el nombre del archivo, 8 bytes, les había dicho 8 caracteres, la extensión, 3 caracteres, un ID que identifica si es archivo directorio o una entrada de nombre largo. Esto es interesante. Este es el truco o mecanismo parche que ha utilizado Microsoft para que FAT subsista a la evolución que ha habido de sistemas de archivos y que permiten actualmente utilizar nombres largos para los archivos, 255 caracteres. Entonces, ha indicado esta identificación, si quieren, para saber si es un archivo normal, es decir, un archivo 8.3, si es un directorio normal 8.3 o es una entrada con nombre largo, hasta 255. Pero no solamente es colocar qué tipo de nombre de archivo tiene, sino de qué forma se almacena ese nombre. De entrada aquí estamos pudiendo guardar solamente 8.3. Luego tenemos la fecha y hora de creación, el clúster de inicio, esto es lo más importante, porque esto nos va a apuntar a la tabla FAT, que nos va a decir dónde empieza nuestro archivo. El tamaño de archivo aquí nos permite determinar cuántos clústeres se van a utilizar, cuántas entradas de la FAT se va a usar. Y los atributos que les había mostrado. Si es archivo, si es read-only, sistema, hidden o si es un directorio. Aquí tenemos una entrada de directorio en la parte de arriba, 3 entradas, si quieren, y aquí abajo tenemos la tabla FAT. La primera entrada nos dice file1.txt y empieza en el 2. Ingeniero. ¿Sí? Buenas tardes, perdón por la molestia. Está con mucho retraso su explicación. Es un problema, es la red. Voy a cambiar de red y veremos si esto mejora. Gracias. A ver, vamos a ver. Si cambiando a una inhalable. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Ahora pueden ver lo que se mueve mi puntero. ¿Se puede ver mi pantalla? Se ve la pantalla ahí. Entonces, veamos si esta funciona mejor. En la parte superior tenemos las entradas de los directorios. Estoy marcando esas entradas justamente en File 1, File 2 y File 3. ¿Se puede ver eso? Sí. Ya. File 1 nos dice que empieza en el bloque 2. No nos interesa lo demás. ¿Está bien? Aquí tenemos el nombre, File 1, la extensión TXT y vamos al clúster de inicio. Estamos obviando los otros campos.
Entonces, la tabla FAT, que es la de aquí abajo, nos dice en el 2, lo que tiene es que apunta al 3, consecutivo. El 3 apunta al 4 y el 4 nos dice final de archivo. Ideal porque hemos encontrado clústeres contiguos. File2.txt nos dice que empiecen a 5. Vamos al 5, el 5 nos apunta al 6, el 6 nos apunta al 8 y el 8 final de archivo. Bueno, no son consecutivos, pero igual, podemos reconstruir el archivo. La entrada al directorio 3 dice file3.txt empieza en el 7 y en la tabla FAT el 7 nos dice EOF. Significa que solo ocupa un bloque. Entonces esta es la forma en la que se relacionan los dos, tanto la entrada o el directorio como tal y la tabla FAT. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. Ok, ahora veamos qué pasa cuando los nombres son largos, es decir, si tenemos una entrada SFN y no una entrada 8.3. Lo que va a pasar es que va a ocupar más espacios del que debiese. Aquí estamos viendo 3 archivos 8.3, cada uno ocupa una entrada. Ahora nuestro archivo se llama, esto es un archivo con nombre muy largo, .txt. Así se llama nuestro archivo. ¿Cómo se guarda? Se crea una entrada SFN, se identifica como entrada SFN en el directorio. Y ahí se guarda en 8.3 el nombre truncado. ¿Cómo se sabe que está truncado? Truncado porque maneja 8 caracteres. Fíjense, esto es, y como después solamente tiene 2 caracteres, lo que hace es colocar circunflejo, este carácter, 1, y txt. Entonces, aquí sabemos que está truncado el nombre. Esta es la primera entrada. Genera una segunda que se llama, o sea, que dice esto, un espacio, es un espacio, un espacio AR. Está utilizando la entrada SFN. Aquí, archivo o espacio con nom, otra entrada, bre, un espacio muy, otro espacio, largo, punto, txt. 5 entradas, 4 entradas normales y una entrada SFN, para guardar el nombre de un archivo, solo el nombre. Así que, si ustedes recuerdan en su pendrive cuántos archivos tienen, y si todos tienen nombres más allá de 8 caracteres, lo que es probable, están multiplicando la cantidad de entradas del directorio por cada múltiplo de 8 que tengan en la cantidad del nombre del archivo. ¿Se entiende? Entonces, si tengo 1000 archivos, ya no tengo 1000 entradas en mi tabla de directorio, sino que tengo, dependiendo del tamaño de cada nombre de archivo, un múltiplo de esos 1000. Podría ser 2000, 4000, 5000, cuantos entren entradas en la directorio. Si bien este truco le ha funcionado a Microsoft y ha permitido que FAT todavía persista, este es un parche nada óptimo y que nos permite consumir RAM sin ningún motivo. ¿Se entiende esta lógica? ¿Se entiende esta lógica? ¿Me escuchan? ¿Se ha cortado? ¿Qué ha pasado? ¿Está mejor? Ha ¿Por lo mejorado. menos? Ya. La nomenclatura FAT. FAT utiliza obviamente 8.3 para los nombres, pero bueno, con lo que maneja actualmente se puede utilizar 255 caracteres, pero estos caracteres no se ni es otra característica, case sensitive. En el caso de FAT, para que pueda utilizarse, todos los caracteres se convierten en mayúsculas. Así que no importa lo que escribamos, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, pura minúscula, todo se va a convertir en mayúscula.
¿Qué ventajas tiene FAT? Bueno, es un sistema de archivos obsoleto, antiguo, que debería utilizarse solamente en unidades. Pero yo les aseguro que si ustedes tienen un pendrive de 8 GB con FAT, justamente de las desventajas nos dice que para los mayores a 200 megas no se deberían usar. Pero la desventaja más crítica es que FAT32 lo máximo que soporta es 4 GB de tamaño de archivo. Si tienen un archivo, una película que pesa más de 8 GB, no van a poder copiarlo dentro de FAT. ¿Bien? A ver. Aquí hay FAT16. ¿Se puede ver esta pantalla? Estamos mostrando una comparativa de lo que ocupa los sistemas de archivos en el disco duro. La parte roja es el Master Boot Record, el registro maestro de arranque. Todo disco duro, su sector 0 normalmente, el primer sector si quieren, del disco, es el boot. Y también contiene la tabla de particiones del disco. Si el disco está particionado en unidades lógicas o físicas, por ejemplo, si ustedes tienen C, D, E, F, ahí va a estar esa tabla para decir que existen esas unidades. Sean lógicas, sean físicas, sean dos discos, no importa, se va a estar apuntando algo. Luego, en la parte verde, vendría a llamarse como metainformación, de manera general. En el caso de FAT, contiene las dos copias de FAT y también información del file system, en el caso de FAT32. En el caso de NTFS, que vamos a ver más adelante, en este lugar contiene y luego tenemos FAT por todo lado. Y todo lo que Ingeniero, se llama Win. Miguel. Se ha cortado, se puede ver. Ingeniero, Sí, los ingeniero, últimos está 10 minutos han pésima la cortado conexión. bastante. Es una lástima. Tanto como el audio Toda- como su presentación. Sí, toda la semana ha estado así. Y no podemos avanzar clase. A ver, escuchando. Se escucha entrecortado, ingeniero. ¿Me escuchan? Voy a volver a cambiar a la regla. Creo que este remedio ha sido peor. Hola, hola. ¿Ahora está mejor? Sí, ingeniero, se le escucha. Bueno, entonces voy a tratar de simplemente poner pestaña por pestaña para ir mostrándoles lo que quiero mostrarles. Es un gran problema. Es una lástima, pero bueno, no nos queda otra. ¿Se puede ver en pantalla? ¿Se puede ver en Sí, pantalla? sí. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, tengo la herramienta, se llama WinX, les decía, que nos permite hacer volcado del sistema de archivos a disco o a imágenes. En este caso tengo un Drive E, es un pendrive, está como FAT32, aquí tenemos la capacidad total, muy pequeñito, y los elementos que podemos contar, dice, ¿cuántos sectores tiene? ¿Cuántos sectores útiles tiene? ¿Cuál es el primer sector de datos? ¿Cuántos bytes por sector? 512, les había dicho. ¿Cuántos bytes por clúster? 4096, es un 4K. ¿Cuántos clústeres libres?
cuántos clústeres en total. Y fíjense, FAT1 igual a FAT2. Ahí nos está mostrando que tiene las dos copias de la tabla FAT. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, nos da información al respecto. Luego, podemos ver esta otra pestaña. ¿Ya se puede ver? Ya se puede ver. Esta otra es de la misma herramienta, pero en esta parte, en hexadecimal, me muestra el primer clúster, que les había dicho que era el boot y que indicaba la tabla de particiones, ¿se acuerdan? Sistema de archivos. Y aquí me está mostrando MS250 y me muestra NoName FAT32. Entonces, dentro de los datos que puedo capturar, me está diciendo qué sistema de archivos y qué sistema operativo está. Aquí justamente FAT32, Jorge, etcétera. El clúster, el boot sector no me identifica en qué clúster está, por ejemplo. Veamos. Este es un volcado. ¿Se puede ver? Okay. De lo que les decía, del SFN, es decir, una entrada de nombres largos. Y aquí podemos ver un volcado de esa parte hexadecimal, pero de lo que queremos ver. Por ejemplo, aquí tenemos, en la parte superior, ¿se puede identificar? ¿Se puede ver? Sí, ¿Escuchan? ¿Se puede ver? Sí se ve. Okay. Sí, Aquí sí. aparece corto1.txt y es una sola entrada. Este otro, un arch circunflejo 1, está truncado, se nota. Esta es la forma que se nota que está truncado. Y aquí abajo tenemos, perdón, por encima tenemos las entradas. Un archivo con, más arriba, nombre largo. ¿No? Punto .dat, hasta aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 entradas para este archivo. Este otro que está aquí dice tercer circunflejo 1, significa que también está truncado. Aquí tenemos tercer archivo. Si bien no utiliza muchos caracteres, igual está generando más entradas, aunque por un carácter ha generado una entrada adicional. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tiene dos entradas, este tiene 1, 2, 3, más esta, 4 entradas, y este que es pequeñito tiene una sola entrada. Entonces cuando el nombre es 8.3, ideal. Cuando el nombre es más que 8 caracteres, estamos generando muchas entradas en el caso de FAT. ¿Está claro? ¿Está claro? sí, Inge. Ok. Entonces, continuemos. Voy a hablarles de un sistema de archivos que ya no se usa, pero que ha dado pie a que muchos de los sistemas de archivos actuales utilicen sus ventajas. Este sistema de archivos se llama HPFS y le corresponde a sistemas llamados OS2. ¿Alguien recuerda este sistema operativo a qué tipo de máquina correspondía? ¿Alguien recuerda? Una de las primeras clases cuando he hablado de historia de la computación, de los PCs, que IBM tenía, ha perdido el monopolio y ha creado otro tipo de máquina. ¿Cómo se llamaba esa máquina? ¿No recuerdan o no me escuchan? Se escucha. Ok, entonces no recuerdan. La máquina se llamaba PS, Personal System. Y junto a Microsoft, IBM ha creado este sistema operativo llamado OS2 con este sistema de archivos. ¿Pero qué característica tiene? Independientemente, porque en esa época solo existía FAT, no había ni siquiera Windows, estaba macOS por un lado, ni siquiera se llamaba Mac, se llamaba Apple, su sistema de archivos, y HPFS empieza a originar un sistema de archivos interesante que funcionaba bajo la arquitectura de una PS, un microcanal. Pero ¿qué tiene de particular esa arquitectura? Fíjense que empieza a manejar algo que le llama bandas.
¿Se puede ver en pantalla? Sí, se puede ver. Sí. Bandas. ¿Sí, estamos bien? Sí. Ya. Fíjense que en el boot sector, el boot block, tiene el nombre del volumen, el ID del volumen binario, los parámetros, el bootstrap para poder arrancar, todo lo que es lo normal. Eso no es parte del sistema de archivos específico, sino es parte de lo que se coloca en el disco. Aquí tenemos Superblock y Sparblock. El concepto es copias. Spar es como repuesto. Entonces aquí manejamos, en vez de la tabla de directorios, estamos manejando Superblock. Y el Sparblock es por si acaso se arruina la tabla Superblock. Luego manejamos bandas y por cada banda tenemos bitmaps que nos apunta qué está libre y qué está ocupado de las bandas. ¿Cuál es el criterio de manejar bandas? Las bandas son espacios contiguos de clústeres o de bloques. De tal forma que si se van a guardar archivos, se van a guardar siempre en espacios contiguos. Y estos bitmaps nos van a decir qué espacios contiguos existen en la banda 1, en la banda 2, en la banda 3. Si yo tengo un archivo grande y no cabe en la banda 1 y banda 2, tal vez la banda 3 esté más libre de espacios contiguos. Entonces voy a grabarlo en la banda 3. Y de esa forma estoy reservando rangos de espacios libres contiguos. Y a esos rangos les llamo bandas. Ese concepto se ha difundido, ha sido bien recibido y actualmente se utiliza en todos los sistemas de archivos. Claro que no se llama bandas, se llama extents. Los extents, que pueden tener diferente tamaño, son espacios de bloques contiguos. Es por eso que estamos revisando esta parte. ¿Se ha entendido ese concepto? Sí, Ok. Entonces pasamos justamente al sistema de archivos que actualmente todavía usamos y que se basa en el HPFS. Y este sistema de archivos es el NTFS, New Technology File System. New Technology viene a reemplazar a FAT, porque FAT, pese al truco o parche que le han puesto, no es óptimo. Y empieza a tener problemas porque empiezan a crecer los tamaños de volúmenes. Cada vez salen discos más grandes, a eso me refiero. Entonces, NTFS es el reemplazo natural a nivel de Microsoft para FAT. NTFS debería brindar mayor confiabilidad, una plataforma para tener mayor funcionalidad y algo que inicialmente habían considerado, tener una compatibilidad con POSIX, es decir, con Unix, que no lo han logrado. Y obviamente eliminar las limitaciones de FAT. ¿Está bien? Veamos en el caso de los tamaños de volumen. Si es menor a 512 megas el disco, se maneja 512 bytes como tamaño de clúster, es decir, un sector, un clúster. Si el disco va entre 4 y 8, se maneja 8K. Fíjense que hay diferencia. En FAT, aquí seguimos manejando 4K. Si el disco es mayor a 32 GB, se maneja 64K. Entonces, estos elementos vienen por defecto, de acuerdo a una investigación, un estudio, pero no son obligatorios. Les he mostrado que uno puede cambiar el tamaño que quiera, sin problema. ¿Verdad? ¿Está bien? Existen diferentes versiones, no solo 3 ahora, esto ya está desactualizado, de Windows, de NTFS, dependiendo en qué sistema operativo se haya utilizado. ¿No? Existen, esta es la versión 6 según el texto, pero ya existen más. Porque todavía este sistema de archivos está vigente. Si bien existe un nuevo sistema de archivos en el caso de Microsoft, ¿saben cómo se llama? Es un nuevo sistema de archivos. Resilient File System, REFS. Vamos a hablar también sobre ese. ¿Cómo funciona un NTFS? ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? sí, Ok, aquí tenemos el sector de arranque, que tiene todo disco, no es propio del sistema de archivos, ya les he dicho. Aquí tenemos la tabla maestra de archivos, archivos del sistema y zona de datos.
Si revisamos lo que les había mostrado hace rato, ¿se puede ver esa pantalla ahora? Sí, se puede ver. Entonces aquí podemos ver la última, archivos NTFS, y justamente está la parte boot, tabla maestra de archivos, system files y directorios y archivos. ¿Sí? Estamos viendo la comparativa solamente. Entonces ha cambiado la estructura frente a FAT. Se maneja de distinta forma. Okay. Cuando hablamos de la tabla maestra de archivos, es esta, maneja un concepto de guardar cierta información, en la tabla de maestra de archivos donde están los registros de archivos, los logs, los registros de archivos pequeños, los registros de archivos grandes, los registros de directorios pequeños, los registros de directorios grandes. Si se dan cuenta, por analogía se pueden fijar que se parece mucho al HPFS, donde se manejaban bandas y había bitmaps que apuntaban a cada una de las bandas. Aquí estamos manejando una especie de registros de archivos pequeños y archivos grandes. Si son pequeños, les pasamos a extends pequeños. Si son grandes, lo pasamos a extends grandes. ¿Qué son los extends? Espacios o zonas de bloques contiguos. ¿Qué va a facilitar tener extends de distinto tamaño? Que todos nuestros archivos van a estar guardados en forma contigua. Y habíamos dicho que la mejor forma para mejorar, para hacer que los tiempos de recuperación sean buenos, es que todo se guarde en forma contigua. ¿Se acuerdan? Entonces, esta es la manera que está haciendo NTFS esto. NTFS trabaja con volúmenes mayores a 400 megas. Es decir, si yo tengo un pendrive menor de 400, no tengo que colocarle NTFS. ¿Por qué? Porque solo el sistema de archivos va a ocupar 100 megas. Solo el sistema de archivos. El haber rayado la cancha ya ocupa 100 megas. Entonces, la idea es colocarlo NTFS en volúmenes grandes, directamente. A nivel de convenciones, el nombre de archivos puede tener 255 caracteres. Cualquier carácter menos estos se tiene que usar. ¿Está bien? La máxima dimensión de archivos, 16 terabytes. De los 4 gigas que se manejaba en FAT, ahora podemos tener 16 teras. Según su arquitectura, nos decía que eran 16 exabytes, pero no ha llegado a hacer esto. Se ha quedado con terabytes. Máximo número de archivos, 4 billones de archivos menos 1. ¿Qué significa? Que en todo el disco duro que yo tengo en NTFS, no puedo tener más de 4 billones de archivos. Esa es la limitación. ¿Se acuerdan que les hablaba de límites en la cantidad de entradas de archivos y directorios? Justamente esta es una de las limitaciones. El máximo nombre del archivo, 255 caracteres. ¿De qué tamaño puede ser el volumen más grande que tenemos con NTFS? 256 teras. Según su arquitectura, 16 hexas. No funciona. 256 teras. ¿Qué caracteres se pueden, no se permiten? Estos, pero Windows también elimina estos. Entonces, ese conjunto completo son los que no se pueden usar como nombres de archivos. La estructura que maneja el directorio ahora de NTFS es un árbol binario. Esta es la estructura más simple para las búsquedas, porque divide de 2 en 2. Ustedes deben saber cómo son búsquedas binarias. Y si no, bueno, se divide de 2 en 2, entre 2, entre 2, entre 2, y se acortan los tiempos de búsqueda. ¿Cómo se localiza un archivo? A través de mapas de bits y extends. ¿Cómo se identifican bloques malos? A través de mapas de bits y extends. Entonces, fíjense que esta idea copiada de HPFS ha sido utilizada por la mayoría de los sistemas de archivos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, el sistema de archivos NTFS solo es reconocible en Windows. Si queremos hacer que NTFS pueda utilizarse en macOS, en Unix, en Linux, necesitamos herramientas de terceros. Por ejemplo, una herramienta de terceros se llama NTFS 3G, que hace que un Linux, un Solaris, un macOS o BSD, Berkeley, puedan tener acceso de lectura-escritura. Si no tenemos la herramienta, solo podemos leer NTFS, pero no escribir. Solo es read-only. Cualquier pendrive que esté formateado en NTFS, yo lo coloco en mi Mac, yo voy a poder leer, voy a poder ver todo, puedo copiarlo y en mi máquina ya cambiarlo.
pero si quiero grabar en el pendrive, no me permite. No tengo acceso a la escritura. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Veamos un programa que nos permite ver el NTFS. ¿Se puede ver Windows? ¿Pueden ver mi pantalla Windows? Sí, ingeniero. Entonces voy a ir a Users. El programa se llama NTFS Info y ustedes lo tienen publicado en el Classroom. Tengo que colocar NTFS Info y luego una unidad, en este caso mi unidad C, porque mi unidad C es la que tiene NTFS. Pero bueno, he cometido un error. Necesito abrir esta pantalla como administrador. No me permite hacerlo, no me permite utilizar ese programa desde un usuario simple. Estoy viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Estoy adentro. Ahora NTFS y coloco al C. Info. Me dio la información. Vamos a ver qué información me brinda. Es un dump que hace lo mismo, es un volcado, eso se llama dump. Un volcado de la información que tiene el disco duro, pero me lo está pasando a mi consola. Es lo mismo que les he mostrado de esos volcados de WinX que me pasan a una imagen, ¿no? Entonces existen varias herramientas que permiten hacer eso. Aquí vamos a ver, tamaño de volumen. Tiene 40.000 megas. ¿Cuánto significa eso? 40 gigas, ¿no? Es una máquina virtual, entonces estoy con 40 gigas. Total sectores. Tengo estos sectores. ¿Cuántos clústeres tengo? Si yo divido mis sectores entre los clústeres, ¿qué debería darme? Si hago esa división, ¿qué debería darme? ¿Qué debería darme? El tamaño de mi clúster. Pero aquí abajo tengo esa información, no tengo que hacer ese cálculo. Me está diciendo que es 4K. ¿Cuántos bytes por sector hay? 512. Les he dicho que todos los discos duros están formateados de esa forma. Y los clústeres están agarrando 496. ¿Qué significa? 8 sectores por cada unidad de asignación. ¿Qué más? ¿Cuántos clústeres libres tengo y cuánto de espacio libre? Se puede traducir en megas en función de la multiplicación. O sea, se hace operaciones simples y podemos tener cuánto de libre tengo. O cuántos megas representa esto. Eso es fácil. Luego, ¿cuántos bytes está ocupando mi registro de tabla maestra de archivos? 1024. ¿Cuántos clústeres por el registro MFT? 0. O sea, no estoy utilizando clústeres en el registro MFT. ¿Por qué? Porque si han visto la estructura, en la parte de directorios y archivos no está el MFT, está fuera, ¿verdad? ¿Cuál es la información de mi tabla maestra de archivos? Mi tabla maestra de archivos ocupa 251 megas. Entonces, les había dicho en teoría que ocupaba 100, ¿se acuerdan? Aquí en la práctica les estoy mostrando que ocupa 250. Entonces, en discos pequeños, volúmenes pequeños, pendrives pequeños, no vale la pena meterle NTFS. No vale la pena, porque estamos ocupando mucho. ¿Dónde empieza la tabla maestra de archivos? Aquí, en este sector. Entonces, esto no coincide con lo que les he mostrado en la gráfica y les voy a explicar por qué. Acuérdense, clúster donde inicia la tabla maestra de archivos es este. La zona de clústeres de la tabla maestra de archivos está entre esta y esta. El tamaño de la zona, 200 megas. ¿Dónde empieza el mirror? Es decir, su spar, su copia en el bloque 2. Y luego empiezan los archivos de metadatos, o sea, todos los archivos que ya no los voy a mostrar, que ya no se los muestra. Veamos qué opciones tiene esto, si me muestra algo más. No, solo es la letra, entonces solo me va a dar esa información.
¿Dudas sobre esto? ¿Dudas? Por lo menos díganme que siguen vivos. Seguimos, sí. Ok. Este es un volcado NTFS. La misma herramienta, pero ahora fíjense el clúster 0. Me apunta a algo que se llama NTFS. Y hace rato decía NC25 y aquí abajo decía FAT32, ¿se acuerdan? Entonces aquí me muestra sistema de archivos NTFS. Clúster número 0 está el boot, el arranque, como les había dicho. Espacio utilizado 62 GB, espacio libre 170 GB. ¿No? ¿De cuántos gigas es esto entonces? 3 libres. Bueno. Este es un volcán. Y aquí me está mostrando algunos directorios y entradas que normalmente yo no puedo verlos. Pero este volcado me está sacando una imagen de todo el disco. Los atributos que tiene, etcétera, etcétera. ¿En qué sector está? ¿Dónde empieza? Entonces es bastante interesante esta información. Pero vayamos a lo que les había dicho. Esta otra. Les he mostrado en Windows de que la tabla maestra de archivos no está a continuación del boot. ¿Se acuerdan? Sino decía un clúster cualquiera. Si ustedes hacen coser en su máquina y hacen coser en otra máquina y en otra máquina, no va a coincidir ese número. ¿Por qué? Simple seguridad. Esta tabla maestra de archivos se va a ubicar en cualquier lugar del disco. ¿Cuál es la razón? Porque con FAT había problemas. Todos los que hacían virus y los que querían atacar a Microsoft, DOS en esa época, ya había, sabían que después del boot estaban las copias de FAT. Y lo que hacían era dañar, sobreescribirse el lugar. Y automáticamente todo el disco se arruinaba. Ahora es más difícil saber dónde está la tabla maestra de archivos, porque no va a estar a continuación del boot. Por lo tanto, es más difícil su ataque, automatizado por lo menos. Entonces, la tabla maestra de archivos se va a ubicar en cualquier lado del disco, en cualquier lado. Solo por cuestión didáctica aparece de esta forma. ¿Está claro eso? Fije. Ok, continuamos. Entonces, nuestro último sistema de archivos de Microsoft, de Windows, se llama Resilient File System. Un sistema de archivos resilientes, resistente a errores. Esa es la idea. Aunque el término es inglés, mucha gente utiliza la resiliencia como un término hispano, y no es cierto. El nombre original de este proyecto se llamaba Protogon. Casi siempre Microsoft utiliza nombres como Chicago, por ejemplo, para Windows 95. Empieza con un nombre de proyecto y cuando ya es un producto aceptable, le pone el nombre comercial. Entonces, este ha salido como Protogon. Este ha empezado en 2012, con Windows Server 2012. ¿Cómo es que ahora que estamos con Windows 11, todavía no utilizamos Resilient File System? Todos los servers sí lo hacen. ¿Cuál es la idea del Resilient File System? Saltar las barreras del NTFS. Si se acuerdan, NTFS tenía ciertas barreras en almacenamiento, principalmente. Se van a dar cuenta que esas barreras de NTFS han sido superadas de lejos y hace muchos años por Linux. Entonces Microsoft se veía en desventaja y tenía que hacer algo al respecto. Su NTFS ya no se podía parchear más, como había parcheado FAT en determinado momento. Entonces lo que hace es buscar otro sistema de archivos que sea más eficiente en almacenamiento, en búsquedas y en tiempos de respuesta que NTFS. Y empieza a introducirlo en Windows Server 2012, hace muchos años. Y en todos los Windows Server está utilizándose esto. ¿En qué Windows cliente se utiliza? Windows 10 desde la versión Enterprise. Windows 11 Enterprise. En las versiones Pro o en las versiones Home no se va a utilizar. ¿Por qué? Porque la idea es que esto está inclinado más a espacios grandes de almacenamiento. Y en una PC uno no va a tener, no sé, 256 terabytes, difícilmente. O un petabyte de disco.
Entonces está dirigido más a ese esquema. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea de este? A ver, lo mejor que podemos hacer en vez de buscar teoría simple, vamos a irnos a la página de Microsoft y vamos a ver lo que habla respecto a Resilient File System. ¿Se puede ver en pantalla? Sí se ve. Ok, esto es Microsoft, Docs de Microsoft, entonces es oficial. Fíjense cuando ha empezado con Windows Server 2012 Release 2. Con ese ha empezado. No, perdón, con Windows Server 2012. Y actualmente hasta Windows Server 2022 se utiliza. Este es el nuevo sistema de archivos, como lo dice. Bueno, no es tan nuevo si se ponen a pensar. Ya prácticamente tiene 9 años, no es nuevo. ¿Cuáles son los beneficios? Nada, aquí nos dice que tiene flujos de integridad, integración de espacios de almacenamiento, el salvar datos, una corrección de errores proactiva. Han buscado mejorar que no se corrompa el sistema de archivos. NTFS ya es un poco más sólido, FAT es menos sólido en cuestión de corromper. Pero vayamos tiene a ver, vamos a ir a unas comparativas que nos interesa más. Aquí está una comparativa interesante entre los límites, una comparación de límites. Longitud de nombre de archivo. Ambos tienen 255. Bueno, todo el mundo ha optado por eso. ¿Qué nombre de archivo debería tener más, o debería ser más grande que 255 caracteres? Ya prácticamente con 255 tenemos para describir plenamente el archivo. Entonces no tenemos problemas ahí. Longitud de path, de ruta. 32K. ¿A qué nos referimos la longitud de ruta? No sé si se puede ver en una máquina lo que estoy marcando. Es la ruta absoluta o relativa que manejamos. Directorio, slash, directorio, slash, directorio, slash, directorio. Tenemos 32.000 caracteres, 32.000 bytes para guardar eso. Entonces es suficiente, no se ha mejorado eso, no se ha visto necesidad de hacerlo. ¿Dónde se ha mejorado? Tamaño de archivo máximo. ¿Cuánto era? 256 terabytes, ¿se acuerdan? ¿Cuánto es ahora en Resilient File System? 35 petabytes. ¿Qué archivo puede tener un tamaño de 35 petabytes? ¿Qué es un petabyte en primer lugar? ¿1000 terabytes, ingeniero? ¿1000 qué? Terabytes. Ya. Tenemos el máximo volumen, tamaño de volumen. Aquí también tenemos 256 terabytes. Ahora tenemos 35 petabytes. Parece enorme, ¿verdad? Es enorme, obviamente, el tamaño. Cuando veamos el día de mañana o mañana pasado los sistemas de archivos tipo Unix, se van a dar cuenta que Windows está retrasado, Microsoft está retrasado. Porque estas cosas sí se han conseguido, y más, en Linux hace muchos años. Veamos la funcionalidad. ¿Cuáles son los elementos? Prácticamente toda la funcionalidad es igual que NTFS. Si se fijan, todo dice yes, 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 yes. Todo es igualito. Hay algunas características de NTFS que no han sido replicadas en RFS y al revés también. Por ejemplo, aquí tenemos algunas. Estas son las nuevas características de RFS que no tienen NTFS. Por ejemplo, el clonado de bloques. Tenemos la aceleración de espejos para poder manejar una mejor forma de que no se corrompan los datos. Snapshots, capturas de nivel de archivos. O sea, estas son características únicas de Resilient File System y que la hace más eficiente que NTFS. Fíjense que NTFS no lo tiene. Pero también algunas características de NTFS ya no han sido replicadas en Resilient File System. Todas estas, por ejemplo. Compresión del sistema de archivos. Resilient File System ya no considera que es importante eso. La compresión se hacía principalmente cuando queríamos preservar espacio. El cifrado tampoco considera que es necesario el cifrado. Las transacciones. Nombres cortos. NTFS todavía maneja nombres cortos. Resilient File System no le interesa. Cuotas de disco, tampoco. Que sea bootable. Esto es interesante. ¿Qué significa? El sistema de archivos en un Windows Server no es booteable, no arranca. Se tiene que arrancar con otro sistema de archivos y luego recién agarrar Resilient File System. Esto es lo que no entiendo porque no he utilizado un Resilient File System, les estoy mostrando.
voy a intentar hacer en una máquina virtual, con un Windows Server X, para ver esta característica. Esto me ha llamado mucho la atención, porque esto significaría que no podemos arrancar un sistema operativo Windows con Resilient File System. ¿Está bien? Soporte archivo de páginas. Sabemos muy bien, les he mostrado eso en paginación, memoria virtual. Aquí no soporta eso. ¿Qué significa? Que la memoria es memoria y el almacenamiento secundario es almacenamiento secundario. Entonces hay muchas características que no replica de NTFS y que solamente le permite trabajar a Resilient File System como tal. Entonces, aquí podemos ver esquema de Resilient File System, como les he explicado, en el contexto de un sistema de archivos para grandes almacenamientos, principalmente. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Ok. Mañana